Entre radioescuchas. Al aire. Las 12:05, bienvenidos a Entre radioescuchas en este jueves ya 23 de abril 2026. Les saludamos con el gusto de siempre a través de la frecuencia 99.7 Impacto FM. Hoy es el Día Internacional del Libro. ¿Por qué es que se celebra en este día y por qué es que vamos a hablar de ellos hoy? Bueno, quédese con nosotros. Tengo aquí ya algunos, a ver si Murray me hace favor de verlos, por favor, que le estamos mostrando a través de la pantalla del canal 9 de Impactel, y luego esta otra. Enfermos del libro. Este en particular se lo quiero, gracias Murray, este en particular yo se lo quiero recomendar para todos ustedes porque es el breviario personal de bibliopatías propias y ajenas, es decir, aquellas personas que, yo me incluyo, claro, en donde coleccionamos libros de diversos temas antiguos, que somos cazadores de ellos mismos, buscamos en los rastrillos que les llaman, en las tiendas de librerías de viejo, en esos puestos donde podemos tal vez encontrar alguna joya bibliográfica. Bueno, pues somos enfermos del libro. Este libro es precisamente para aquellos que pueden ser considerados bibliófilos y los no tanto también. Enfermos del libro, un libro que quiero recomendarles para hoy, y por supuesto que vamos a hablar acerca de algunas películas que existen acerca de libros, cuyo tema principal son los libros, ya sean malditos, como en el caso de La Novena Puerta, o La Última Puerta también, como se le conoce, El Nombre de la Rosa, con Sean Connery. Esa es una de mis favoritas, y leer la novela, híjole, realmente hay que tener siempre el tumbaburros al lado, puesto que tan solo el prólogo, o al menos de la edición que yo tengo, que no pude traer porque es un libro tremendo, parece Biblia, tan solo el prólogo son 100 páginas. Hay que tener un poquito de conocimiento de latín, un gran conocimiento de la Edad Media, y pues por supuesto siempre estar buscando las palabras que no encontramos, porque Humberto Eco allí la verdad es que nos destroza a nosotros como lectores y nos enseña, es prácticamente una clase de semántica lo que estamos leyendo en la novela El Nombre de la Rosa. Laurita Casiano ya se encuentra aquí, y Harry Lombard también. Así es, 23 de abril. Hola, buenas tardes, Día Internacional del Libro. Son las 12:09, porque ustedes lo pidieron. El clima para hoy en esta tarde, 26 grados a la intemperie. Sé de antemano que este número no se veía desde hace muchas semanas, que muchos ya pedían a gritos su primavera. Grados. 26. 26. 26 grados a la intemperie. Qué rica tarde. Bienvenidos, gracias una vez más por estar ya en esta mesa de Entre Radio Escuchas. Y bueno, vamos a darle con todo y bochorno a este espacio. ¿Cuántos libros, antes que nada, buenas tardes a todo el auditorio? Tardes. ¿Cuántos libros tienes en tu colección, si es que tienes el número? Sí, aproximado. He de tener unos 1,800 libros, más o menos. Fíjense, uno con 10, 12. Sí, porque sí. real, o sea, en casa, más los que tengo acá, han de ser 12. O sea, si acaso, 12 de los libros que... Pero fíjate que no se ven tanto, ¿eh? O sea, un espacio pequeño, ¿qué te gusta? De una pared 3 por 2 de alto. Uh-huh. En ese librero, ahí caben perfectamente todos esos libros, todos. Es que pues algunos no son tan gruesos, otros sí. En cada estante, supongamos que van unos 200 libros en cada estante. Entonces son unos 7, 8 estantes más o menos. Entonces ahí es donde se hace el ¿Cuál es tu cálculo. libro favorito? Digo, te lo pregunto a ti, que sabemos de antemano que te encanta la lectura. Es que tú sí eres bibliófilo. ¿Cuál es ese libro que te encanta? Que a veces, ya sabes, en esos días que decimos, vamos a volver a leerlo, y me encanta y lo siento. Bueno, tengo varios, pero yo creo que el libro que siempre consulto, siempre estoy investigando, porque es un libro para investigarse, para leerse, para disfrutarse, se llama Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios,
de 1652. Para relajarse, dijeron por ahí. Para relajarse. Es un libro de más de 1000 páginas, 1140, para ser escritas a doble columna, tamaño en folio, es decir, el tamaño grande que conocemos, grueso como una Biblia. Fue el libro también más difícil que pude conseguir. Y ese, pues no he acabado de estudiarlo. Llevo años estudiándolo porque es el más grande tratado sobre demonología y angelología que pueda existir. Y a ti te encantan esos temas de temas antemano. aparte, ¿no? Oye, Brau, bueno, ya aquí una entrevista, ¿verdad, Braulio? Sí. Digo, o sea, yo digo, ahí no la pasas al costo. Brau, ¿recuerdas cuál es el primer libro que leíste y que desde ahí te enamoraste y dijiste, claro, me encanta esta lectura? Bueno, los libros los conocí, si es que vale la pena, obvio no en la escuela, sí. sino que un tío mío coleccionaba la revista Duda, Lo Increíble es la Verdad, una revista que nació en 1970 y que a manera de cómic o historieta o ilustrada nos introducía en temas muy interesantes como la Gran Pirámide de Egipto, como extraterrestres, fantasmas, la reencarnación. Abarcó innumerables temas esa revista. Me enamoré de esa revista y gracias a la bibliografía que tenía al final, siempre decía para saber más y nos daba una lista de libros. Yo no los conocía. El primero de ellos, el primer libro que yo leí, que tuve en mis manos y que lo compré en una feria del libro que hubo en el parque. Yo era adolescente, yo tenía 11 años y ahí lo compré. Era El misterio de la Gran Pirámide de André Pochán. Ok. Y al tener ese libro en mis manos, que era un libro recomendado por la revista Dude, y al leerlo me enamoré de esos temas, vaya. Miren, nada más ustedes escuchen cómo comienza justo todo lo que ha recorrido Brau, todos los libros que ha leído. Ahorita venimos con más. Oye, ahorita nuestro invitado especial. Hoy se convirtió en el invitado especial. Pero hay que hablar de estos también, que son muy interesantes. Pero mira, fíjate, tenemos que ir a una pausa, pero Okay. Espérate que no te me escapas, Okay, ya, porque va. qué importante justo es aprender, y sobre todo, pues inculcar a los chavos hoy por hoy que pues comiencen con alguna lectura. Ahorita nos recomiendas algo. ¿Te Por late? supuesto que sí, claro que sí. Vamos a la pausa. Hablemos de lo que nos hace crecer. Hablemos entre Radio Escuchas. Entre Radio Escuchas. En Impacto FM. Impacto FM. 26 grados en la Perla de la Sierra. Entonces, les quiero recomendar esta película, de cuya novela tenemos acá, titulada El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, novelista español. Fue antes de esto reportero de guerra. Y la verdad es que él se ha consolidado como uno de los mejores escritores de novela histórica. El Club Dumas, o Dumas, como se le llama en francés, habla sobre la búsqueda de un manuscrito perdido de la novela Los Tres Mosqueteros, escrita por Alexander Dumas. Bueno, pues la película, que nosotros podemos ver, no sé si se encuentra en alguna plataforma, protagonizada por Johnny Depp, se titula, en inglés es La Novena Puerta, le han puesto La Última Puerta, habla sobre un supuesto libro Del 99, antiguo, ¿no? de 1999. Este libro es supuestamente escrito por el diablo, y en donde se detalla, mediante varios rituales, la manera de invocarlo. Pero solamente existen 3 copias en el mundo. Un millonario adquiere una de ellas y contrata a Dean Corso, que es el papel que hace Johnny Depp, que él es un cazador, un mercenario de libros antiguos. Se dedica a recorrer el mundo buscando libros por encargo, libros raros. Este millonario lo contrata y le dice que le entrega el libro y le dice que vaya en busca de los otros 2, que contacte a los otros 2 propietarios y que coteje su libro de él junto con el de los otros para saber cuál es el original. Uno de ellos es el original y los otros 2 son copias. Y ya obteniendo el original es como se puede invocar al diablo, ¿no? Una película muy interesante que queremos recomendarles en esta. Pues ahí está, pero antes de seguir, a ver, Brown, te quedamos con la pregunta. ¿Cuál sería el libro que podrías recomendar a nuestros radioescuchas con el cual pueden iniciar, pues, lectura a algún adolescente? Bueno, fíjense que ¿Cuál podría ser? podría ser El Llano en Llamas. Uh-huh. Podría ser El Llano en Llamas, podrían ser los libros de cuentos de Mariano Azuela, que a mí se me hace uno de los mejores cuentistas mexicano, de Jalisco.
Podría ser también, me gusta muchísimo y debo confesar que soy fan de Horacio Quiroga. Él es nuestro Edgar Allan Poe latinoamericano. Tiene unos cuentos que él no se va a medias tintas. Él desde que comienza ya se va al clímax prácticamente de la historia, y desde las primeras 3 líneas ya estás picado y comienzas a leer qué es lo que va a pasar, ¿no? Fíjate, Bravo, que ahorita que te escucho, y no sé también, Harry, desde tu perspectiva, que creo que Bravo nos va a deber un libro de su autoría. De sus memorias. De su autoría. Fíjate, Bravo, creo que hay mucho que contar, y tú que has leído a diferentes autores, has recorrido muchos libros, ahí te voy a encargar eso. Yo soy más borgiano que nada. ¿Sí? Fíjate que, por lo que pudiera parecer mucha gente que pues es más rulfiana, más de todo, yo soy más borgiano. Muy difícil de leer si no estás... Lo que pasa es que Borges es de esos escritores que te dice un hecho histórico disfrazado en lo que tú estás leyendo. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando te dice en un poema llamado Tamerlán, en donde dice él, como aquel general cartaginés que en cuya sortija escondía la cicuta, el veneno, escondía en esa sortija una capsulita de cicuta por si lo capturaban, se tenía que quitar la vida, ¿no? Entonces, no te dice el nombre en específico, pero en ese poema está así, y tú dices, referencia. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, pues entonces, si te obliga a ir a buscar en la historia, sí, claro. ¿Qué general cartaginés en la antigüedad tenía eso? ¿No? Pues era Aníbal. Entonces, ahí vas aprendiendo y dices, me lo dijo claro, sin decírmelo, ¿no? O sea, te incita a que, de lo que te está mostrando, a que tú después vayas a hacer una investigación. Claro. Borges. Y ya, por último, ¿cuál es el autor que dices, no, nunca, jamás? Yo creo que, y me van a crucificar, García Márquez, no me gusta para nada. Claro. No, nunca me gustó, ¿no? Para empezar, 100 años de soledad, tardé muchísimo tiempo, tuve que tener una libreta al lado apuntando los buen día, todo el linaje de ellos, para no confundirme quién era el abuelo, entonces estaba hablando del nieto, entonces fue realmente algo confuso para mí leer esto. El Coronel no tiene quien le escriba, yo creo que es la mejor redactada, pero 100 años de soledad se me hizo. Faltaban 5 páginas para acabar la novela, y yo decía ¿cómo demonios va a acabar toda esta vorágine de eventos, ¿no? Algún día, digo, ya ahorita que ya escuchamos que Gabriel García Márquez no es como tu top, ¿algún día leíste la de Crónica de una muerte anunciada? No, esa no la he leído, sin embargo, la de El amor en los tiempos del cólera, sí. Ahí sí. Fíjate, aunque yo sé que no te gusta, fíjate que ese libro a mí sí me gustó. Okay. Entonces, digo, no te gusta, no vayas con esa predisposición de no me gusta, pero puedes leerlo y ya. A ti que te encantan como todas esas historias, creo que podría hacerte un clic por ahí. Bueno, sí, es que hay escritores que en 1 o 2 novelas no me han gustado, pero siempre les doy otra oportunidad tratando de leer otras de ellos mismos, y a lo mejor hay unas que se me gustan, como te digo, la del Coronel. No tiene quien me escriba, está preciosa. El amor en los tiempos del cólera también. Pero no me gustó 100 años de soledad. Sí, no, y desde entonces... Por sí es una lectura complicada. Es complicada. Mucha gente lo ha dicho, ¿verdad? Le voy más como cuentista a él. Sus cuentos son una obra maestra, eso sí. Sí. Como aquel tipo que se aventó de un edificio y mientras va cayendo va viendo todo lo que en las ventanas, ¿no? Lo que se va desarrollando en esos departamentos, y él va entonces haciendo una introspectiva, una filosofía mientras va cayendo, ¿no? Ese cuento es maravilloso. Hay más películas que tienen como contexto o narrativa los libros, así que no se despeguen del 99.7 porque también hay más recomendación del Séptimo Arte para todos ustedes. Algunas se encuentran en plataforma, algunas otras de hecho están por alguna razón publicadas en YouTube, así que también es una opción gratuita. Solo necesitan internet y un dispositivo para también disfrutarla. Son las 12 del mediodía con 23 minutos. Regresamos con más. Hablemos de temas positivos. Hablemos entre radioescuchas en Impacto FM. Las 12 del mediodía, 26 minutos aquí en Impacto FM, donde tocamos tu mente. Hola chicos, 100 años
de Soledad tuve que leerla 2 veces, Sí, pero claro. no le entendí, entonces ya no me siento tan tonta. Linda tarde, escucho en Colonia Centro. Somos 2, porque yo tampoco... No. Es que ahí no tiene nada que ver la torpeza para leer. Yo debo de ser honesto, yo ni siquiera lo terminé. O sea, si pude haber leído, y el libro ahí lo tengo, ahí lo tengo. De hecho, fue un regalo. Leí, si quieres... 2 páginas. No, poco menos de la mitad. Poco Ok. menos de la mitad. Y de verdad. confusísimo. Te digo que yo tuve que tener una libreta para ir apuntando todo ese linaje para no confundirme. Y aún así no me gustó. Que si sabes latín, No, nos preguntan. no. Tengo diccionarios latín-español. Sí. Por los libros que tengo con términos en latín, pues ahí los busco. No utilizo internet yo. Dice, recomendación, libro Rayuela de Julio Cortázar, Sí. muy complicado, pero puedes leerlo como quieras. Y película que no me gustó de un libro, El perfume de Patrick. Fíjate que Rayuela es de esos libros que es como la Biblia, ¿no? En la página que abras puedes comenzar a leer. Esa es la magia de Rayuela, de Julio Cortázar. Que por cierto es de los mejores Sí, que yo he leído. Discípulo de Borges. Le pese a quien le pese. Porque hay quienes comparan a Cortázar con Borges, pero pues fue discípulo de Borges. O sea, realmente el maestro era el maestro. Y hablando de Jorge Luis Borges, nos dicen que van a empezar a leer la Biblioteca de Babel. Buenísima. Se lo recomendaron y a ver qué tal les Les sale. recomiendo también el Aleph. El Aleph es, a través de un agujero en la pared, él observa el universo completo, pero la manera en que describe todo eso es fabuloso. Borges, el Aleph. Sí, y también mencionaron ahorita la del perfume. Justo yo leí el libro y vi la película. La película, qué mala. El libro, Siempre pasa qué eso, bueno. ¿no? Casi siempre pasa. El Fíjate que 99.9% pasa ese tipo de cosas y... o ves una cosa o lees primero otra cosa, ¿no? Porque mira, a mí me Es que pasó hay en El Padrino. Es que son adaptaciones. Yo vi El Padrino Siempre nos quedan a 700 deber, páginas a Sí. hora y media, hora 40, ¿no? y después leí la novela de Mario Puzo, obviamente traducida al español. Era tal cual la película. Ahí sí es de las pocas veces en que al leer la novela Dijiste, sí. están describiendo la película, entonces no me formé otra película yo en la cabeza, que es lo que pasa cuando uno tiene sus lecturas, sino que en realidad iba yo viendo la película del Padrino al leer la novela. Y Era hablando tal de cual. libros, A tienes un ver. regalo para todos nuestros radioescuchas. Ahí está Aromas del Pasado, un recorrido por personajes de Cuetzalan, de nuestro amigo Jorge Flores López, él es cronista de Cuetzalan. Nuevecito el libro, queremos obsequiarlo para que nos llamen 231-32-289-99 a nuestro WhatsApp. Es una pregunta sencilla, de verdad. Tiene que ver con el programa de ayer. Súper sencilla, de verdad. Hoy hasta me extrañó, Brau. Dice, esto vamos a hacer. Y yo, ok, hoy anda fabuloso. Entonces, En el Día Internacional del Libro. Es como si fuera su cumpleaños. Sí, hoy sí, o sea, sí, va a regalar este libro, pero muy rápido. La primera llamada que ingresa al 231-32-289-99, yo creo que se va a llevar el libro sí o sí. O sea, está muy fácil Es que la está muy pregunta. fácil la pregunta. Muy, muy fácil. No tengan miedo, llévenle. Y aparte el libro está increíble para que lo disfruten. ¿Esperamos la llamada o vamos a corte? Vamos a corte porque pues ya son las 12:30 y también tenemos Crónicas del Sótano porque hay adelanto del programa que tendrán hoy por la noche aquí en Impacto FM. Hablemos de temas positivos. Hablemos entre radioescuchas en Impacto FM. Esta cápsula es presentada por Casa Funeraria y Velatorios La Piedad. Ese momento inevitable lo hacemos un homenaje de vida. Marcus Lara, titular de Crónicas del Sótano, ya se encuentra con nosotros como cada martes y jueves para darnos un adelantito de lo que vamos a platicar esta noche, Marcus. Gracias, Braulio, Laurita, Harry, gracias, auditorio, por estar también en el 99.7 en esta tarde. Esta noche a las 9 estaremos hablando de espejos, portales del más allá. Hay quienes dicen que prefieren tapar los espejos por la noche principalmente, ya que cuando los dejan totalmente al descubierto, pueden pasar cosas extrañas o han ocurrido cosas extrañas, sombras que se aparecen,
rostros distorsionados, no es el tuyo, sino que ves otra faceta de tu rostro muy diabólica, entre otras cosas. Es enigmático todo esto que tiene que ver con los espejos, porque desde civilizaciones antiguas lo han tomado así. Yo sabía desde niño en los velorios. Ah, sí, En los también. velorios siempre hay que tapar los espejos porque supuestamente se pierde el espíritu. Sí, exactamente. O nos dijeron en alguna ocasión una señora que se tapan estos espejos en el velorio porque el difunto, su alma, se ve en el espejo, se espanta y no puede trascender. Okay. Son creencias también. Creencias, claro. Del público. Y aparte que se usa también en rituales para invocación, siempre Claro. de espaldas, ¿no? Claro. El espejo lo ocupas tú para ver la entidad La entidad. que estás invocando para no verla tú directamente, ¿no? Sí, y hablando de espejos, también con los basiliscos. También esta criatura mitológica que moría al verse reflejada en el No, espejo. no la podías ver directamente a los ojos porque morías, pero sí podías verla a través de algún reflejo, algún espejo o en algún tipo de charco o algún tipo de cuerpo de agua. Así es, Plinio la describió como el rey de las serpientes. De hecho, eso significa basilisco. Basilisco. En griego significa pequeño rey o reyesuelo. Okay. Y Plinio la describió así. Entonces, Borges también escribe sobre el basilisco diciendo que en su vista las flores mueren, caen muertos los pájaros, se crea el desierto. Ujú. Y en la Edad Media, supuestamente, algunos viajeros tenían que proveerse de espejos que se colgaban para atravesar comarcas extrañas, ¿no? Imagínate. Ujú. ¿Desde hace qué tiempo ya existían estos mitos alrededor de los espejos? Esta noche los esperamos para que nos cuenten sus historias. En la última ocasión que hablé sobre los espejos, todavía no estaba Braulio con nosotros y me hicieron una pregunta que nos dejó pensando. A ver. Muchas personas, sí, cubren sus espejos por estas supuestas apariciones, pero una persona me dijo, oye Marcus, entonces todo lo que refleje puede ser un portal del más allá. Yo tengo una pantalla, obviamente son 24 o 25 pulgadas y también refleja como un espejo. También debo taparlo. Siento cosas extrañas ahora que lo dices. No, sin embargo, no lo es. Ujú. La manera en que se fabrica un espejo, que es con la arena, Ujú. eso es cuando le da ese pues sí, pues podemos decir poder o esa, ¿cómo podríamos decir? ¿Atributo? Sí, Ujú. un atributo para que sea una puerta, ¿no? Las pantallas LCD o de alta tecnología no Ni no son cualquier consideradas espejos. cristales que reflejen tampoco podrían ser. Un cristal podría ser, sí. Ok. Un espejo, pero siempre. Otra Pero la de pantalla las no. situaciones con los espejos, Braulio, público, Lau, Harry, no comprar espejos usados. Porque hay una tendencia en redes sociales de adquirir cosas en los tianguis de pulgas o antigüedades y de repente se encuentran con espejos de tocador o espejos de cuerpo completo que, bueno, a un precio muy accesible los adquieren, pero al parecer no es adecuado porque allí se encierran todas estas energías que tal vez no conoces o más bien desconoces que pudieron haber quedado atrapadas en él. Exactamente, eso también no es recomendable, mucho menos tampoco los de mano. Ok. También con el tema de los pequeños, los bebés, ponerles un espejo debajo de su almohada junto con pues algún amuleto de protección, algunas tijeras para ahuyentar a las brujas y demás, también se habla de eso. El espejo era como el filtro ahora de las redes sociales antiguo. Ujú. Un espejo también se podía deformar para vernos más altos, para vernos más gordos, ¿no? En la casa de los espejos Ujú. tenemos esos efectos. Claro. Y entonces también la gente a veces se quería ver allí reflejada como quería verse. Y ellos creían verse, que se veían así ante la gente, pero la gente los ve de otra manera, ¿no? Es una ilusión. Es una ilusión también. Claro, sin duda alguna. ¿Ustedes, chicos, conocen alguna historia o les ha pasado algo referente con los espejos? En el boom de los programas de televisión, ya sea en televisión abierta o de cable, siempre había alguna referencia hacia los reflejos en cristales, en espejos, porque de acuerdo a la temática del programa veían una silueta tenebrosa, una silueta de la supuesta alma o ser que iban a investigar. En internet hay muchísimos videos no actuales que podríamos
decir es inteligencia artificial, es una muy buena edición, son videos grabados con cámaras VHS, con cintas, en donde es casi imposible el cómo editar la propia cinta para tener una imagen tan específica y decir que solo fue un simple montaje como se ha manejado hoy en día en muchas plataformas. Mucho contenido que habla respecto a los espejos y que, curioso, desde que llegué a Teciutlán, la primera recomendación que me hicieron al llegar a vivir a la primera casa que habité en el Callejón de las Flores cerca de la 16 de septiembre, fue un espejo que en esa vivienda estaba empotrado y que todos los que vivían o que llegaron ahí a vivir en esa casa salían por temas de espanto. Fantasmas, supuestos movimientos, voces que escuchaban, se metían al baño y de la nada escuchaban que algo se movía justo en la habitación donde yo dormí. Y debo decir que sí. Y desafortunadamente esa computadora con la cual grabamos mi roomie y yo, nos movieron las sábanas y decidimos grabar toda la noche con nuestras computadoras. Se supone que las almas o los fantasmas absorben energía. Las computadoras conectadas directa a corriente se apagaron por completo a los 2 segundos de ver cómo se nos estaban moviendo las sábanas en aquella noche. Entonces, qué muy miedo. curiosa situación también. De miedo ahora, ¿eh? Gracias, Harry, por esta anécdota que compartes por primera vez en Entre Radio Escuchas. Bueno, entonces, hoy la cita a las 9 de la noche. A las 9 de la noche estaremos transmitiendo también en Facebook, ya que lo han solicitado mucho. Siempre. Entonces lo vamos a realizar de forma simultánea a través de Impacto 99.7, a través de redes sociales y por supuesto a través de iHeartRadio. Braulio estará con nosotros también contándonos más de los mitos y todo lo que tiene que ver sobre los espejos. Saludos a la camioneta azul que acaba de pasar aquí a las afueras de Juárez 1002. Gracias, Marcus, por estar aquí. A ustedes por el espacio. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos. Estamos Entre Radio Escuchas. Esta cápsula fue presentada por Casa Funeraria y Velatorios La Piedad, Manuel Ávila Camacho, número 11, Fresnillo. Corazón de Teciutlán, a donde usted puede llegarse a hospedar. Y hablamos de Hotel Central aquí en Teciutlán, ofreciéndoles habitaciones King Size, Junior Suite, Master Suite y para tus mascotas, habitaciones Pet Friendly. Búscalos en Facebook, enamórate de cada una de sus habitaciones, de sus instalaciones. También cuentan con estacionamiento y un restaurante magnífico. Van a poderlos encontrar en Facebook, en Instagram como Hotel Central Teciutlán. Para mayor información, reservaciones 231-32-282-13. Más de 90 años de servicio. Hotel Central, su casa en Teciutlán. Nuestra cultura. Entre Radio Escuchas. Ahora sí, ya está con nosotros el profe Huicho, José Luis Martínez Castañeda, aquí en la mesa de Entre Radio Escuchas. Profe, gracias por estar con nosotros. No, bienvenido. El gusto de siempre de estar aquí los miércoles, pero ahora fue jueves. Ahora fue jueves. Estoy muy contento de estar con siempre. Una vez por semana, al menos. Ahí está. Mira, voy a dar unos datos históricos del Hospital de Caridad de Nuestra Señora de Guadalupe. Ok. O sea, lo que hoy es el actual Hospital Guadalupano. Sí. Ok. Para hablar sobre la historia de una institución, las fuentes más fidedignas han sido y serán siempre la tradición escrita o verbal de que se pudo echar mano. Ahora voy a hablar de la historia del Hospital de Caridad de Nuestra Señora de Guadalupe de Teciutlán. Estos datos estaban en el archivo de don Emilio A. Elías y fueron pasados de familia en familia hasta nuestros días. Como antecedentes de la fundación del Hospital de Caridad de Nuestra Señora de Guadalupe, podemos referirnos a una asociación de personas caritativas que tuvieron una ferviente religiosidad y dedicaron parte de su vida a aliviar el dolor humano,
tanto físico como moral. Nos referimos a la Junta de Caridad de Señoras de la Confederación de San Vicente de Paul, que fueron asesoradas por el señor cura don Arcadio Arrieta y constituyeron el paliativo para sus hermanas en desgracia, en aquella época muy alejada ya de nuestros días. Cooperaron en esta obra personas de reconocida solvencia moral y de profunda fe religiosa, tales como las señoritas Lugarda Murrieta, Florencia Langle, Francisca Aguilera, María Rodríguez, Josefa Ruiz, Eustolia Estrada, Rita Toledano, María Román, Josefa Rodríguez y Francisca Vega, quienes el 1 de enero de 1886, reunidas por invitación del señor cura don Arcadio Arrieta, constituyeron la primera mesa directiva encargada de dirigir y encauzar los primeros pasos de la obra. Así, organizadas y aumentando constantemente el número, trabajaban por espacio de 4 años hasta alcanzar la cifra de 62 socias. Y estos trabajos, el día 14 de septiembre de 1890, 13 días después de esta memorable junta, se llega a la cristalización en forma definitiva de las aspiraciones y deseos de todas aquellas damas caritativas al fundarse en el barrio de San Rafael el Hospital de Caridad de Nuestra Señora de Guadalupe, a cuyo acto asistieron más de 3,000 personas. Y para continuar con esta misión humanitaria recurren a las enfermeras religiosas de la Casa Central del Instituto Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres, mismas que se hospedaron durante 3 días en la casa de la señora Josefa de la Torre de Solana, mientras se procedía al arreglo del local, y que abrió sus puertas el día 17 de septiembre, recibiendo bajo sus techos a los primeros enfermos, que fueron un hombre y una mujer. Este hospital funcionó en este referido local durante 3 años, al que acudieron un gran número de enfermos y recibieron los cuidados de las madres religiosas y la ayuda desinteresada de las socias integrantes de la Junta Particular de Caridad. En el año de 1890, lo reducido del local y la afluencia de enfermos motivaron su traslado al barrio de San Francisco, a un terreno denominado El Valsequillo, en donde se ocupó un edificio que únicamente contaba con 2 habitaciones bajo techo de teja, y zarzos fueron recibidos 9 enfermos, 3 hombres y 6 mujeres. Oye, profe, entonces, este hospital comienza primero aquí en el barrio de San Rafael. Exactamente, y después ya... Ahora que estás mencionando, se pasa al barrio de San Francisco. ¿Podemos hacer una breve pausa? Sí. Continuamos con la siguiente parte después de este corte comercial. Por favor, no se despeguen. Es la historia del Hospital Guadalupano de esta ciudad de Teciutlán. Sí, ya se traslada a lo que hoy conocemos como el barrio de San Francisco. Así es. Entonces, continuó, dice, quiso embargar la propiedad, el Valsequillo, lo improcedente de las personas responsables de la administración de dicho hospital, por no haber cubierto los impuestos del fisco sobre dicho predio, la Oficina Federal de Hacienda quiso embargar la propiedad, el Valsequillo, que es en donde se pasaron allá. Fíjate, yo no sabía que se llamaba así, Valsequillo. Lo improcedente de este acto, puesto que llegó al grado de poner en remate esa propiedad y levantó muchas protestas de toda la población. Fue entonces cuando la señorita Rosalía Fontecilla se puso de manifiesto al recuperar el inmueble, no sin antes haber conseguido del ciudadano presidente de la República General, don Porfirio Díaz, la orden de propiedad a favor del remate efectuado en el mes de mayo del mismo año. Posteriormente, con fecha 28 de julio, para ser exactos, otorgaba la propiedad a la Junta Particular de Caridad con el exclusivo fin de que fuera utilizada para el funcionamiento del hospital. Uh-huh. En ese mismo año, y para no tropezar en el futuro con los problemas similares, se consiguió la excepción de impuestos ante el mismo señor presidente de la República, apoyándose en el decreto lanzado por el ciudadano gobernador constitucional del estado, en ese entonces don
Don Mucio P. Martínez, con fecha 18 de agosto de 1893. Se señala que la referida asociación se estableció en el año de 1890, adquiriendo personalidad jurídica en el año de 1900, según acta constitutiva aprobada por la Beneficencia Privada de Puebla. El 17 de septiembre de 1913 llega un pelotón de soldados bajo el mando del coronel Alberto Guevara y el mayor Tomás Arellano, que tomaron la altura de los zarzos del hospital para combatir a la gente del general Antonio Medina, que intentaban entrar a la población por el lado de San Francisco. Con motivo de ese enfrentamiento empezaron a llegar al hospital heridos de uno y de otro bando, y a los pocos días estaban las 3 salas de que se componía el hospital completamente llenas, dejando aún en el corredor los que ya estaban muy graves. Fue un trabajo de abnegación y esfuerzo físico que se prolongó durante 2 semanas sin descanso ni de día ni de noche. La Madre Superiora María del Socorro Rangel, olvidándose de sí misma, se ocupó en atender heridos y el día 7 de octubre, sintiéndose muy mal, se recogió en su aposento y esa misma noche falleció. La enfermera religiosa que se siguió en la dirección tomó su lugar para continuar con el mismo motivo, haciendo la caridad, conciliando enemigos, curando heridos del cuerpo y del alma. Su nombre era Sor Perfecta Chávez. En el mes de agosto de 1923 se trasladaron los enfermos a la casa de campo de la señorita Rosalía Fontecilla, cuyo nombre era Quinta San Francisco, bondadosamente prestada mientras se hacía la reparación del propio hospital. Y el día 15 de agosto de 1924, un año después, se llevó a cabo la bendición del nuevo edificio, construido tal como está en la actualidad, y los gastos de estas reparaciones fueron costeadas por las señoras Rosa y Guadalupe Villegas. Tuvo el hospital un lapso de 13 años de calma de trabajo rutinario, recibiendo y curando enfermos a la medida de sus posibilidades. Pero en el año de 1936 se presentó una nueva agitación ocasionada por el jefe de la unidad de sanidad de aquel tiempo, según las relaciones obtenidas el día 26 de julio. Se presentó en el hospital para indicar que se había determinado implantar un pabellón para enfermos infecciosos, como los tuberculosos, tomando para ellos 2/4 del hospital. Esto ocasionó diferencias de opiniones de varias partes, tanto de la Junta de Caridad como de las enfermeras religiosas, y algunos de los médicos se opusieron a dicha determinación, argumentando que el hospital no estaba acondicionado para atender esa clase de enfermos y que no había personal especializado y que los médicos del hospital no estaban al alcance para sostener a dichos pacientes. Como no se llegó a ningún acuerdo, a los 2 meses las enfermeras religiosas abandonaron el hospital previo permiso de sus superiores, y de acuerdo con algunas personas de la Junta, y el día 17 de septiembre, según indicaciones de la Madre María Francisca J. Martínez y con la autorización del excelentísimo señor obispo don Nicolás Corona, a las 10 de la mañana entregaron el hospital a las señoras de la Junta con los enfermos. Las religiosas se hospedaron en un cuarto que rentó por su cuenta el doctor Camilo Enríquez, porque a las madres no se les rentaba en ninguna parte, probablemente por las dificultades religiosas de ese tiempo. Mientras tanto, 20 días estuvieron atendiendo a los enfermos el señor Agapito G. Fontecilla, la señora Osbelia y Mercedes Fontecilla, María Luisa Gómez Lapuente, Aurora Rodríguez y otras personas más, y como era natural disminuyó el número de enfermos a pesar del esfuerzo de estas personas. En el año de 1941 este hospital prestó sus servicios al personal de construcción de la carretera. Durante ese año se reconstruyó el ala norte que estaba por caerse, haciéndose unas habitaciones y una capilla. La Junta Particular de Caridad
solicitó fondos de 84 socios de diferentes familias de nuestra ciudad y ya estaba integrada. La señora Eloísa M. de Fontecilla era la presidenta. La señora María Luisa, viuda de Tríquer, vicepresidenta. La señora Mayola G. de Herrera, secretaria. La señora Isabel B. de Minter, prosecretaria. La señorita Guadalupe Vargas, tesorera. La señora Pomposa A. de Aspiros, protesorera, y la señora Guillermina R. de Vázquez, vocal. También como vocal la señora Berta A. de Couturier. Los médicos contribuyeron a sostener este hospital en una labor anónima que a cada uno se les pagaba diciendo gracias, doctor. Honremos al Hospital de Caridad como institución, al grupo de enfermeras religiosas, base indispensable, a las damas de la Junta Particular de Caridad y a todas aquellas personas que contribuyeron con su influencia y ayuda económica para sostener este centro que hizo una verdadera labor social. Más de 100 años. Sí. Y que hasta el día de hoy sigue en funcionamiento. Han ido evolucionando y siguen manteniéndose en el mismo domicilio, como lo señala también el profe Huicho en esta intervención. Muchísimas gracias por haberlo compartido. Muchísimas gracias, de verdad, muchas muy gracias. Interesante todo. Sí, son estos datos muy interesantes que nos dejó don Emilio Elías, su Claro. familia. La señora Rosadela y sus hijos fueron los que nos entregaron. Los que entregaron esta documentación. Esta Oiga, documentación. Rosalía Fontecilla, ¿cuántas propiedades tenía en Tezuslán? Porque también Sí. ella era la antigua propietaria de la Quinta Francia. Sí. Wow, ya platicaremos de eso Eso en otros después, programas. en otro programa, Muchas sí. gracias por estar aquí, profe. No, muchas gracias y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días. Gracias, así será. Laurita, Harry, nos vamos. Nos vamos. Bonita tarde. Los ojos de mi princesa de García Márquez dicen que también está Esa muy no la bueno. conozco, fíjate. Dice, no está tan complicada, no está Ok. tan mal. Dice, el Museo de la Inocencia. Supongo que se refieren a una novela contemporánea, porque nos dicen que está en Netflix como serie. Ok. Pues bueno, les recomiendo La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Ay, gracias. Me pareció una novela muy Apuntada. original con un lenguaje muy comprensible. Ahí Apuntada, está. entonces. Gracias, chicos. Nos vamos. Hasta mañana. Bye. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Te esperamos mañana en punto de las 12 entre Radio Escuchas, solo en Impacto FM 99.7.